Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Atención, baja el SOAT, 50% en el precio a partir del 1 de diciembre, anunció hoy el gobierno. La rebaja al SOAT es para motos de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis, buses de servicio público. La explicación en segundos. Ojo, no va el día sin IVA. El gobierno prepara decreto que cancela la jornada sin el impuesto al valor agregado. Hay una avioneta en la casa de mi tía. Hablamos con los sobrevivientes de la tragedia de avioneta en Medellín, la gente que estaba en su casa cuando el aparato se vino a tierra. 14 casas fueron evacuadas en el barrio Belén Rosales en medio de la emergencia. Autoridades anuncian medidas para los afectados. Conductores de las 7 tractomulas quemadas en norte de Santander denuncian que además los robaron. Primer día de diálogos en la mesa que se instaló en Caracas. Negociadores y facilitadores de Naciones Unidas se ponen de acuerdo en la mecánica y logística. Dolor en Caldas por el caso de una niña de 6 años asesinada en Chinchiná. Había sido reportada como desaparecida el pasado domingo. Una mujer denuncia brutal caso de violencia. Su pareja le dejó graves heridas. Red de trata de personas de la comunidad LGBTI operaba en un supuesto estudio de cámaras web. 2 capturados. Con videos, la fiscalía acusa a los policías de la muerte del presunto abusador muerto cuando estaba detenido en una URI. Dice que lo torturaron. Suspendida la jueza que en medio de audiencia apareció con poca ropa y fumando. Temporada de lluvias. Gobierno explicó los mecanismos de la ley que le permiten expropiar predios y poner a salvo a personas en medio de las emergencias por la niña. Estamos conectados con las regiones. Sigue el problema en Barranquilla por el agua turbia. Las turbinas de Hidroituango no se encenderán el 30 de noviembre. El alcalde de Medellín explicó las razones. En el mundo sigue la búsqueda de sobrevivientes en medio de la tragedia por terremoto en Indonesia. Ya son al menos 268 muertos. Papas resistentes al cambio climático. Las encontraron científicos en la sabana cundiboyacense. Crónica RTBC Noticias. Esperen oportunidades. El Banco de la República tiene becas para estudios en el exterior. En deportes, Francia brilló y mostró que tiene argumentos para aspirar al triplete. Argentina, el batacazo. Pablo Milanés, quien en sus letras habló de protestas y amores. Interés para los conductores. El 1 de diciembre baja el SOAT. La disminución es del 50%, pero atentos que es solo para un sector automotor del país. La medida, según el gobierno, tiene como objetivo combatir la evasión. Estamos trabajando por un tema de puntajes para los incrementos a futuro del SOAT, de manera que sea una medida para bajar la siniestralidad. El gobierno analizó el tema con el gremio de las aseguradoras. Para liberar unas reservas que permitan que tengamos la expedición oportuna del SOAT. No solo va a bajar el SOAT, sino que además se van a expedir las pólizas y esperamos la contribución del lado de las aseguradoras. Se calcula que el descuento del 50% le costará al Estado cerca de 2 billones de pesos según el gobierno. Los beneficiados son motos de bajo cilindraje, es decir, de 150 centímetros cúbicos hasta máximo de 250. También aplicará para taxis, microbuses urbanos y autos de negocios o de servicio público. Garantizar que tengamos una cobertura total del SOAT, que hoy en día es extremadamente baja para motos, menos de la mitad de las motos tienen hoy en día SOAT, y eso pues obviamente genera unos riesgos enormes y además fuera de eso existe un gran
un gran fraude. La rebaja en el seguro de accidente regirá para las pólizas expedidas a partir del 1 de diciembre del año en curso. Beneficiará a más de 12 millones de usuarios. Vendrán otras medidas que van a complementar esto, como será todo el tema de control y de tarifas en el marco de la póliza de seguro obligatorio de accidente de tránsito. El anuncio del gobierno se da a unas horas de las protestas anunciadas por la Asociación de Motociclistas de Colombia, Asocolmol, en varias ciudades. Para el gobierno, esta medida, que era promesa de campaña, debe tener una compensación por parte de los conductores, reducir los índices de accidentalidad. Los recursos, según el Ministerio de Hacienda, serán beneficiados por medio de la reforma tributaria. Hay otro importante hecho relacionado con el bolsillo en la jornada. No va el día sin IVA, que estaba previsto para dentro de 2 semanas. ¿Qué argumentó el gobierno? Lisset Martínez, buenas noches. Buenas noches. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al asegurar que ya está publicado el borrador de decreto con el cual se tumbaría esta medida del tercer día sin IVA, que recordemos estaba previsto para el próximo 2 de diciembre. Esto teniendo en cuenta que el gobierno considera que es más el gasto que el recaudo que dejaría la jornada. No habrá día sin IVA. Esa es la decisión del gobierno, directamente del presidente de la República. Entonces, el decreto que saldrá publicado es el decreto de la eliminación del día sin IVA. Tras el anuncio, los comerciantes también se pronunciaron mediante FENALCO cuando le piden al gobierno que reevalúe la medida, teniendo en cuenta que, según su última encuesta, cerca del 84% de los colombianos ya estaban listos para recibir el tercer día sin IVA. Igualmente, el gran damnificado económico será el comercio, que se ha abastecido, se ha estoqueado para darle esta oportunidad a los consumidores del país. Continúan las investigaciones por la caída de la avioneta en el barrio Belén Rosales en Medellín. Bomberos y miembros de la aeronáutica durante todo el día estuvieron recolectando las partes para entregarlas a los expertos en accidentes aeronáuticos. Ismael Tomón, buenas noches y adelante con los detalles. Hola Daniela, televidentes, muy buenas noches. Precisamente durante todo el día estuvieron los investigadores de la Aeronáutica Civil en el sitio tratando, por supuesto, de poder averiguar realmente lo sucedido. Además estuvieron extrayendo cada uno de los elementos, cada uno de las partes del fuselaje de esta aeronave que van a servir para el proceso de investigación que a esta hora las autoridades desarrollan. Pero con el transcurso de las horas se van conociendo realmente historias sorprendentes de lo que pasó el día de ayer en horas de la mañana. A continuación les vamos a presentar la historia de Adriana Córdoba, una sobreviviente. Se salvó de milagro simplemente porque se demoró un poco en realizar unas diligencias personales. Esta es la historia. Unos minutos más haciendo unas diligencias, paradójicamente le dio más tiempo de vida a Adriana Córdoba. Pasan las horas y ella no sale del asombro. Y yo me enteré estando en Río Negro que me llamó mi hijo porque la noticia fue inmediata y desesperado preguntándome dónde estaba porque él sabe que yo me mantengo aquí con mi hermana. Le dije, estoy acá en Río Negro, ¿qué pasó? Y me dijo, pero si estás en Río Negro. Y yo, sí, estoy en Río Negro. Y me dijo que hay una avioneta en la casa de mi tía. Su casa quedó reducida a cenizas. Agradece el milagro que la tiene viva. En el apartamento quedaron 5 personas fallecidas. Desafortunadamente, las otras 3 personas quedaron en la terraza del lado, pero realmente todos quedaron ahí en las 3 habitaciones que arrasó. Lamenta la tragedia y ora por las personas que perdieron la vida en su casa, pero a la vez agradece que el destino la hubiera protegido. ¿Qué sigue? Seguir adelante. Ya esperemos a ver, o sea, seguir las indicaciones de ellos y obviamente pues buscar otra cosa y continuar con nuestras vidas común y corriente. Adriana es uno de los milagros que dejó la tragedia en Medellín. Precisamente son muchos los afectados que dejó el choque de esta aeronave en el barrio Belén Rosales, esto en la ciudad de Medellín. Muchos ahora mismo se encuentran hospedados en hoteles que la misma compañía de esta aeronave pues se ha encargado de brindarle este apoyo a los ciudadanos, a los afectados, pero por supuesto esperan soluciones prontas y definitivas a esta tragedia que jamás se imaginaron.
Los afectados por el impacto de la aeronave en el barrio Belén Rosales esperan que la aerolínea responda por los daños. Nadie pues estaba como predispuesto para estas cosas y realmente no fue culpa de nadie, pero sin embargo creo que deberían de tener una responsabilidad pues como por todas las afectaciones. Con el pasar de las horas asimilan la tragedia mientras recuperan lo poco que quedó. Igual lo único que se pudo sacar fue pues como ropa, zapatos, lo que se pudo porque hubieron pérdidas y ya los electrodomésticos y lo demás todo está allá. Algunos permanecen en hoteles y otros donde familiares esperan ser ubicados de manera definitiva. A esta hora hay paso a un carril en la vía Ocaña-Sardinata, en norte de Santander, tras el ataque a 7 tractomulas que fueron incineradas por hombres armados. Conductores aseguran que también lo robaron. Las latas fueron consumidas por las llamas. A solo cenizas quedaron reducidas las cabinas de 7 tractomulas que se movilizaban por la vía Ocaña-Sardinata cuando hombres armados interceptaron los vehículos. Cuando yo paro, se acerca uno, me encañona y me dice que me baje la mula. Y enseguida me pide el celular, la plata y los papeles. Les prendieron fuego, los atacaron con armas de largo alcance y huyeron. Otro señor con un maletín sacó un litro plástico con gasolina y le abrió la puerta y en subir le roció gasolina a la cabina y le prendió candela. No hubo heridos, pero la vía estuvo cerrada por 7 horas. El paso se encuentra restringido a un solo carril para todo tipo de vehículos. En el día de hoy comenzó la tarea para poder remover los mismos y poder dar paso a los vehículos. Conductores aseguran que el ataque es retaliación por no pagar las llamadas vacunas que las disidencias de las FARC habían pedido con panfletos. En las últimas horas enviaron a la cárcel a 5 integrantes de ese grupo guerrillero por extorsionar conductores y quemar camiones en el departamento. Fue capturado alias Manchas, un cabecilla de las disidencias de las FARC, que según las autoridades es responsable de extorsiones, homicidios selectivos, entre otros delitos en zona rural de Tumaco. Un operativo de inteligencia realizado entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional permitió capturar a Héctor Mauricio Cuervo, más conocido con el alias de Manchas, cabecilla del Frente Iván Ríos, quien delinquía en la vereda Candelillas, La Playita, Palo Seco y el distrito de Tumaco. Quien era requerido por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En un segundo operativo, las autoridades aprendieron a 2 menores de edad que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado. A quienes se les incautó un fusil, 2 pistolas, 2 revólver, proveedores, abundante munición y equipos de comunicación. El cabecilla también fue señalado de recibir órdenes de alias Uriel para realizar inteligencia delictiva a miembros de la fuerza pública y cometer homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes en la región. Segundo día de negociaciones del gobierno con la guerrilla del ELN. La jornada tuvo como objetivo definir aspectos logísticos y de organización de la mesa. En la mañana las delegaciones se reunieron con Monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la Iglesia Católica, los integrantes de los países garantes Cuba, Noruega y Venezuela y con la misión de observación de la ONU. Estas primeras reuniones, precisamente como lo decía el jefe de la delegación del ELN, van a tomar una serie de decisiones sobre estructura, sobre el proceso y ahí seguramente definirán lo que requieran de nosotros. Nosotros básicamente queremos contribuir en lo que podamos. La organización nuestra básicamente esa es su razón de ser, ayudar a un proceso de paz. Durante la tarde, la sesión de las delegaciones del gobierno y el ELN se centraron en definir la metodología y logística del proceso, inclusive cuál será el próximo país sede de las negociaciones. Desde Caracas, Venezuela, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aprovechó para enviar un mensaje a otras organizaciones armadas. El diálogo es la apuesta por proteger la vida, pero el diálogo también tiene un límite. Por favor, escuchen al pueblo colombiano. Este primer ciclo de negociaciones irán hasta mediados de diciembre. Continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra los 5 policías vinculados al caso del presunto abusador muerto dentro de una URI. Se conocieron videos en los que el hombre fue trasladado para ser atacado por otros internos. La Fiscalía reveló 25 videos de las cámaras de seguridad de la URI de Puente Aranda como material de prueba y narró cómo murió Juan Pablo González. El que está de cachucha roja es el patrullero Marín. Ingresa al señor Juan Pablo González Gómez al pasillo de las celdas del segundo piso. Suelta al señor Juan Pablo González Gómez
y se lo entrega a un privado de la libertad. A González lo ingresaron a la celda 4. Allí, según el relato del fiscal, le cortaron el cabello. Luego, entre varios reclusos, lo llevaron hasta el baño y allí lo golpearon durante 27 minutos. Miren ustedes la puerta y miren la puerta del baño. Está ahí, como bien lo dijo Kevin, a menos de 5 pasos. Y adentro está Juan Pablo González. Según la fiscalía, a González le rompieron las costillas y le hicieron beber orines. Mientras ello ocurría, le gritaban que eso le pasaba por haber violado una. Los 5 patrulleros fueron imputados por homicidio agravado y tortura, pero no los aceptaron. No usaron su voz y su fuerza de mando. No provocaron una alerta para impedir el hecho. Según el dictamen de medicina legal, González tenía en el cuerpo huellas de 50 golpes. Además, la fiscalía manifestó que este no es el primer caso de retaliación entre los presos. Hay consternación en la comunidad por el asesinato de una niña de 6 años en Chinchiná, Caldas. Había sido reportada como desaparecida y encontraron el cuerpo en un río. Luego de más de 24 horas de búsqueda a orillas del río Chinchiná, fue recuperado el cuerpo de Ana Sofía Alzate, de 6 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado domingo. Durante los operativos de búsqueda, las autoridades capturaron a un hombre de 65 años que estaba escondido en los alrededores de la zona del hallazgo y quien confesó haber raptado a la niña. Esta persona fue llevada al comando de policía de Chinchiná, en donde se adelantaron las labores de policía judicial. Tiene antecedentes por homicidio, feminicidio y fuga de presos. El cuerpo de la pequeña fue trasladado a la sede de Medicina Legal de Manizales, mientras que la Fiscalía y la Policía Judicial continúan con las investigaciones del caso. Y así definir la causa de muerte, como también que otros delitos se hayan cometido sobre la integridad y la humanidad de Ana Sofía. La comunidad de Chinchiná salió a las calles con globos y prendas blancas para pedir justicia y hacer un homenaje a la pequeña Ana Sofía. La actriz Catalina Parada denunció a su expareja por violencia intrafamiliar. De acuerdo con su testimonio, el hombre la golpeó de manera brutal. La denuncia ocurre 3 días antes de que se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ella es Catalina Parada, actriz y modelo. Denunció a su expareja por violencia intrafamiliar, hechos ocurridos el pasado 8 de octubre. Por celos, a agredirme verbalmente y físicamente, hasta que pues me realiza el cabezazo en mi rostro, en mi nariz. La víctima asegura que el golpe la dejó muy mareada y cuando reaccionó el hombre ya no estaba en el lugar. Posteriormente acudió a centros médicos y a medicina legal. Me dictaminan que tengo 2 fracturas y desvío de tabique. Me da una incapacidad de 25 días. El presunto agresor es el músico Pablo Alberto Lambraño, quien señala que se defenderá ante las autoridades. El juzgado, en el juicio, es donde se deberán argumentar todas las pruebas pertinentes, ¿sí? Yo estoy aquí para dar la cara. Sobre lo ocurrido ese 8 de octubre asegura que entregará su versión únicamente a la Fiscalía del caso. También estoy poniendo mis recursos, estoy haciendo también mis procesos, mis acciones legales para crear mi defensa. Este nuevo caso se suma a las otras 45.472 mujeres que este año han sido diagnosticadas como víctimas de violencia intrafamiliar. El 77.53% son menores de edad, según un informe de medicina legal. Un supuesto estudio webcam era utilizado para someter al delito de trata de personas a hombres de la comunidad LGBTI. 2 personas fueron capturadas en medio de un operativo. En un operativo de la Fiscalía General fue desmantelada una banda que explotaba laboralmente a jóvenes miembros de la comunidad LGTBI. En el allanamiento fueron encontrados 17 hombres con edades entre 19 y 25 años, de los cuales 5 eran ciudadanos venezolanos y los restantes colombianos. Esta red delinquía en la localidad Norte Centro Histórico. Los jóvenes, al parecer, eran atraídos por medio de ofertas de empleo a través de Facebook e Instagram. Los jóvenes recluidos recibían medicamentos para que se mantuvieran activos sexualmente. Vamos con información sobre la temporada de lluvias y las regiones. El gobierno nacional reiteró el llamado a los mandatarios locales para la reubicación urgente de las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo. John López, buenas noches. Cuéntenos qué implicaciones podría tener este llamado.
Hola Daniela, muy buenas noches. Pues las implicaciones son muchas, pero hay una en particular, la de la expropiación. Y es que, respaldándose en la ley, el gobierno nacional le pidió a los dueños de predios que se encuentran ubicados en zonas seguras venderlos para que puedan ser utilizados en la reubicación de familias que se encuentren en peligro. De existir alguna negativa por parte del propietario o los propietarios de estos predios, se podría dar una expropiación por la vía administrativa. Según el presidente Gustavo Petro y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo que se busca es evitar que haya más muertes a causa de la temporada de lluvias. El gobierno reiteró el llamado a alcaldes y gobernadores para que, amparándose en la ley 1523 de 2002, compren predios para la reubicación de familias en riesgo. El artículo 73 habla del tema de la adquisición de predios, el 74 habla del procedimiento y el 75 habla del tema incluso de la expropiación por vía administrativa cuando se llegue a requerir. Según el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, lo que se busca es garantizar la vida de las personas. Lo que prima en este momento es la protección de las familias y garantizar trasladarlas a lugares seguros disponibles en este momento. Otra de las directrices tiene que ver con agilizar las ollas comunitarias por parte de las juntas de acción comunal para solucionar el tema del hambre en zonas donde las lluvias ha bloqueado el acceso de los alimentos. Con el fin de que se pueda suministrar comida caliente y no haya un solo colombiano en La Mojana ni una sola colombiana que se acueste con hambre. En lo que respecta a La Mojana, el gobierno afirmó que máximo en 2 meses comenzarían las obras para contener las inundaciones. El IDEAN advierte que en diciembre aumentarán las lluvias en un 30%. Piden a las comunidades que viven cerca al río Magdalena precaución. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. Las poblaciones inundadas son las veredas Jobo, Campo Alegre, San Francisco y 12 de octubre en el municipio de Tamalameque, en el Cesar. El agua alcanza hasta los 50 centímetros de altura en las calles y los habitantes han perdido sus muebles y enseres. También reportan que empiezan a aparecer las enfermedades por el tiempo que llevan conviviendo en medio del agua. Los organismos de socorro en el departamento del Putumayo se encuentran en alerta ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra en la capital. De acuerdo con el IDEAM, las lluvias se mantienen en el territorio, de ahí la importancia de vigilar las vías y los principales afluentes hídricos del departamento. Y autoridades reportan en el eje cafetero la alerta roja por deslizamiento para la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda. Hay que tener en cuenta que uno de los tramos más afectados ha sido la variante nacional La Romelia al Pollo, en el carril que va desde la ciudad de Pereira hacia el municipio de Dos Quebradas. Seguimos con nuestro recorrido, vamos ahora a Santander. Más de 30 personas del barrio Cordoncillo de Bucaramanga siguen a la espera de ayuda por parte de las autoridades luego de las fisuras en 6 casas debido a una fuga de agua en el sector. Joana Niño, buenas noches y adelante. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Pues según la comunidad, este rollo de plástico ha sido la única ayuda que han recibido de parte de la administración municipal. Lo que sí llegó y no se ha ido ha sido la preocupación para las familias afectadas en el barrio Cordoncillos 2, pues cada día las casas amanecen con grietas nuevas y las antiguas cada vez se profundizan más. Pide la presencia del alcalde de Bucaramanga. La vida le cambió a Mayerly y su familia, que una mañana pasaron de tener casa propia a dormir en tiendas. No tenemos dónde vivir, o sea, los otros sí porque eran inquilinos, nosotros no, en la casa propia. Son 10 personas que viven en 4 tiendas. En este espacio tuvieron que improvisar habitaciones, cocina y baño tras el riesgo de colapso de 6 viviendas. Estar cómodos allá en una casa y acá a la deriva sin nada, mire. Pero la preocupación no es solamente de ellos, sino de las 300 personas que conforman el barrio Cordoncillos, pues no saben en qué momento el turno es para su vivienda. Esperamos que pues primero se inicien los estudios y que estos dineros que ya están aprobados se puedan girar para poder realizar estas obras que son las pantallas ancladas alrededor de todo el sector. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ha realizado visitas para conocer la profundidad de la humedad del sector y cuántas viviendas más se podrían ver afectadas. El problema de las aguas turbias sigue en Barranquilla. El gerente de AAA fue requerido por el Consejo de la Ciudad. Zaina Gámez, buenas noches.
Hola Carlos, muy buenas noches. Las aguas turbias es una problemática que aqueja no solo a Barranquilla, sino también a su área metropolitana. Y es que una imagen habla más que 1000 palabras. Así que yo no se los voy a decir, se los voy a mostrar. Y quiero que me acompañen para que ustedes vean cómo está saliendo el agua en este sector aquí en el barrio Santa María, en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Así está saliendo el agua en estos momentos. Un agua con coloración amarilla, con mal olor, y dicen los residentes de esta casa que hasta con mal sabor. Un agua que lógicamente no se podría consumir. Ellos, los habitantes de esta casa, decidieron poner aquí en esta llave un pañuelo blanco el día de ayer. Es decir, que a corte de hoy, un poco más de 24 horas, vean ustedes cómo se encuentran, porque aquí se están acumulando todos los residuos de cómo está llegando el agua turbia. Y es que esta problemática no solo es en Barranquilla, sino, como se lo venimos comentando, también en su área metropolitana, y lleva así casi más de un mes. Habitantes del barrio Santa María desde hace 2 semanas han tenido que recurrir al agua embotellada, ya que la que suministra el acueducto no está apta para el consumo. Mira, si puedes ver, el agua sale totalmente amarilla, la cual ha aumentado por lo menos la venta del agua potable. Pero no es la idea, porque igualito conforme se compra para la venta, es el mismo consumo que tengo yo también aquí. Como usted nota, este trapo todo era blanco. Ahora que estoy para consumir el agua, para ver también cómo sale el agua negra, me ha tocado incrementar los gastos porque tengo niños pequeños aquí, no puedo darles agua diaria. El presidente del Consejo Distrital, Juan Carlos Ospino, pidió la renuncia del gerente de la empresa AAA. Desde el Consejo de Barranquilla hemos alzado la voz para pedirle al señor alcalde y a la Junta Directiva de la AAA que por favor hagan renunciar al gerente de esa empresa, toda vez que ha demostrado incompetencia, ha sido incoherente en su actuación administrativa. Llevamos más de un año reclamando por las aguas turbias que salen en las plumas. Este problema afecta a miles de familias en Barranquilla y su área metropolitana. Estamos a punto de iniciar las fiestas de fin de año y desde ya les hacemos un llamado. Digan no a la pólvora para evitar accidentes como el del joven de 17 años que resultó quemado en un colegio en Pasto. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, nos cuenta más. En el municipio de Pasto se reporta la primera víctima por quemaduras de pólvora. Se trata de un estudiante de 17 años de edad que al parecer ingresaría uno de esos artefactos a un establecimiento educativo durante una fiesta de despedida de fin de año. Habitante del barrio Santa Bárbara del municipio de Pasto, en la Comuna 3, al manipular una papa explosiva durante este fin de semana. Las autoridades se comprometieron a realizar operativos más constantes en algunas zonas de la ciudad con el fin de evitar la comercialización de la pólvora. Cabe notar que Nariño ocupó el año anterior el primer lugar con el mayor número de personas quemadas con pólvora. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Con cámaras de seguridad de alta definición buscan controlar la seguridad en una de las zonas más concurridas del comercio en Bogotá. Fíjense en este hombre de negro y lo que lleva en sus manos, que parece ser un bastón de apoyo. Su cómplice, la mujer con lentes, pide que le muestren varios productos. La persona que atiende el local cae en la trampa y en cuestión de segundos un celular de alta gama es alcanzado por lo que parecía un inofensivo elemento. En este otro local, a pesar que es atendido por 2 personas, no se salva de las audaces delincuentes. Uno se le acerca para preguntarles lo que venden, la otra va por su objetivo, la lona, y la tercera mujer hace la jugada final de distracción con un pantalón. La lona, con ropa valuada en más de 1,5 millones de pesos, desaparece como por arte de magia. No tenemos un dispositivo de más de 200 cámaras instaladas, son cámaras de última tecnología, las cuales nos brindan un apoyo directo y están conectadas directamente con la Policía Nacional, con las cámaras de la Policía Nacional. Este es el centro de monitoreo donde, gracias a las cámaras de seguridad de alta definición, se logra la identificación de personas que se dedican a hurtos e incluso también a estafar a las personas en el sector de San Victorino. El material audiovisual de este centro tecnológico es analizado cada 3 días como mínimo por agentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá para hacer la identificación facial. Ampliamos una de las noticias del día. La aeronáutica confirmó que una falla en el motor de la aeronave es la hipótesis más fuerte en la tragedia en Medellín que dejó 8 muertos. Ismael Tobón, de nuevo con usted, adelante.
Daniela, efectivamente es importante señalar que este accidente aéreo también ha revivido la polémica, esa propuesta que ha planteado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de poder trasladar el aeropuerto La Herrera al municipio de San Pedro de los Milagros, esto un poco más al norte del departamento de Antioquia. El gobernador de Antioquia también coincide ante esta propuesta y ha mencionado que en caso de un eventual traslado de este aeropuerto, pues actualmente las instalaciones, el terreno se convertiría en un espacio de ecociudad para los medellinenses. Se acaba de caer un avión. Luego de la tragedia de la aeronave, el alcalde Daniel Quintero aseguró que por segunda vez presentará al Consejo de la ciudad la propuesta de sacar de Medellín el aeropuerto Olaya Herrera. Lo que busca es una segunda pista en Río Negro, una pista en San Pedro de los Milagros y el traslado del aeropuerto hacia San Pedro de los Milagros. El gobernador de Antioquia llamó la atención al gobierno nacional para que acelere la construcción de la segunda terminal del aeropuerto de Río Negro. Este es un argumento fuerte, adicional a todos los demás en los que coincidimos para avanzar en la segunda pista del José María Córdoba, que nos proporcionaría la capacidad para pensar en un traslado. El aeropuerto está ubicado en la comuna Guayabal de Medellín y al lugar del accidente hay 2 kilómetros de distancia. Allí despegan y aterrizan diariamente unos 40 vuelos regionales de todo el país. Hidroituango no se encenderá antes del 30 de noviembre, como lo había previsto la CREC. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, condicionó el proceso a las evacuaciones preventivas. El alcalde de la ciudad aseguró que si bien el proyecto está listo para entrar en funcionamiento y dar energía, teniendo en cuenta la certificación del Centro Nacional de Despacho entregada a empresas públicas de Medellín, los requerimientos externos sobre realizar una evacuación no lo permiten. Nuestro cronograma no está asociado al 30 de noviembre, sino al momento en que se logren hacer las evacuaciones. ¿Qué le hemos pedido a la CREC? Que así como a nosotros nos toca someternos a la decisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se sometan ellos también. La puesta en marcha de las 2 turbinas de Hidroituango dependerá de las órdenes que imparta el gobierno y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para evacuar a por lo menos 3.800 personas. Lo tiene listo para entrar en operación. Es importante que entre rápido en operación, porque eso le baja 30 millones de toneladas día al vertedero de presión. El gerente de EPM se reunirá hoy con los alcaldes de Ituango y se espera que este miércoles en el Congreso se defina una posible fecha de evacuación de las comunidades. Daniel Quintero aseguró espera no corran los procesos sancionatorios. Información del mundo en RTVC Noticias. El número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 5,6 de ayer en Indonesia aumentó drásticamente a 268. Al menos 151 personas siguen desaparecidas y más de 1.000 han resultado heridas. Los equipos de rescate siguen en búsqueda de más sobrevivientes. Allá donde la tierra volcó el antes e impuso este ahora en Indonesia, recoger la vida es lo único posible. Hacerlo se asemeja mucho a declararle un combate a la masa terrestre que se remeció con fuerza y que ahora quieta supone un problema. Hemos estado usando 8 excavadoras para despejar el camino y trabajado desde ayer durante la noche, incluso hasta ahora. Maniobrar un rescate en el montañoso Cianjur consiste en estas carreras de obstáculos y usar hasta las manos para encontrar desaparecidos y sobrevivientes. Ordené la movilización de personal para ayudar en los esfuerzos de socorro, especialmente para despejar el acceso a carreteras afectadas por deslizamientos. Si se corrió con suerte, yacer en cualquier superficie es común denominador. En ese rincón asiático, poblado en extremo, ya no hay cupo en hospitales. Habituado a los terremotos, este lo tomó por sorpresa porque al ser uno poco profundo y la fragilidad de las viviendas supuso la combinación que arrincona a este reflejo. Muy buenas noches, qué
alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín porque seguimos hablando de fútbol, pero seguimos hablando de este Mundial de Qatar. Hoy fue el tercer día y pasaron cosas extraordinarias, pero comencemos hablando del actual campeón de la selección francesa que comenzó sufriendo un poquito más de la cuenta ante la selección australiana. Estaba por debajo del marcador, pero después finalmente remontó y se llevó la victoria por 4-1. Aquí los goles del partido.
vi la sangre de un niño brotar. Y entonces, cuando un día las arengas, la inconformidad y el desprecio al sistema tomaron forma de poesía y además de música, apareció la voz de Pablo Milanés. Y me pregunto por qué tanta muerte. Con él, la revolución no viajó con sonidos de fusil, sino con estrofas profundas y líricas. Pues vi la sangre de un niño brotar. Dejó de ser un hijo de Cuba para tomar las banderas de América Latina, encadenada durante años a las dictaduras. Yo pisaré las calles nuevamente. Junto a Mercedes Sosa, León Gieco, Silvio Rodríguez, levantaron las banderas de lo que el pueblo resumió en música protesta. Jamás podré pisar tierra firme. Fue la voz de los enamorados, pero también de los inconformes, un ícono de la libertad y del pensamiento a través de su infaltable guitarra. España se volvió la patria de sus últimos días. Solo un año atrás volvió a Cuba y frente a 25.000 personas se despidió de la música y de su país. Una penosa enfermedad le arrebató a América Latina la voz de Yolanda y del breve espacio en el que no se está. Hasta siempre, Pablo Milanés. Yolanda. Atención, el presidente de la República condenó hace unos minutos la masacre entre disidencias de las FARC en Putumayo. John López con la información, adelante. Carlos, mire, el presidente Gustavo Petro acaba de terminar una reunión en Barrancabermeja donde dialogaba con líderes de juntas de acción comunal y allí se refirió por primera vez a la masacre ocurrida el pasado fin de semana en Putumayo en el que murieron 18 personas. El mandatario, primero, condenó este tipo de hechos y segundo, dijo que estos actos no representan a grupos armados ilegales que quieran sentarse a negociar la paz con el gobierno nacional, señalando directamente a las disidencias de la FARC como responsables de esta masacre. ¿Ustedes creen que esos son los conflictos propios de una guerrilla política que quiere tomarse el poder nacional y hacer una revolución? Lo que vimos en el Putumayo es el conflicto entre dos disidencias que dicen ser de las antiguas FARC, masacrándose de tal manera tan dantesca que no hay sino dos explicaciones para eso. Uno, que los combatientes son mercenarios. Mucha atención porque hay movimientos en la cúpula de la policía. ¿De qué se trata, Stephanie Valencia? Adelante. ¿Qué tal, Daniela? Muy buenas noches. Pues mire, se trata del general Javier Josué Martín, director en este momento de Seguridad Ciudadana y quien se encuentra de vacaciones. Fue llamado a calificar servicios. En medio de su descanso recibió una carta donde le informan dicha decisión por parte de la policía luego de 31 años de servicio en la institución. Según pudimos conocer, son más los altos oficiales de la institución que serán llamados a calificar servicios. Se encuentran en este momento en revisión las hojas de vida de todos los integrantes de la fuerza pública que ascenderán en diciembre al grado de generales. El precio del dólar bajó 44 pesos y llegó a 4.914 pesos. El precio interno de la carga de café subió 30.000 pesos y quedó en 1.975.000 pesos. A 191 billones de pesos llegó el recaudo de impuestos por parte de la DIAN entre enero y octubre de este año. Significa un cumplimiento de la meta de 108%. España ha sido la única selección en la historia que perdió en su debut mundialista y fue campeona. Esto ocurrió en el Mundial Sudáfrica 2010. Más de 1.000 botellas de licor de contrabando y adulterado fueron incautados por la policía de Bogotá. Además, impusieron 150 comparendos a establecimientos por comercializar este tipo de licor. Más hechos del día en un minuto. El Consejo Nacional de Disciplina Judicial suspendió por 3 meses a la juez Vivian Polanía Franco, quien el 16 de noviembre apareció en una audiencia virtual con poca ropa y con un cigarrillo en la mano. En la diligencia resolvería la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento contra uno de los procesados por el atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Familiares de los 3 jóvenes que fueron asesinados en Chocho Sucre reaccionaron al preacuerdo que firmó el coronel Benjamín Núñez, quien deberá pagar 29 años de cárcel. Pidieron que la pena sea mayor.
La Corte Constitucional se pronunció sobre los traslados laborales de servidores públicos y advirtió que deben tener en cuenta la necesidad real del servicio, la situación particular del servidor, así como de su núcleo familiar. El pronunciamiento es consecuencia de revisar una tutela que amparó los derechos de un integrante de la Armada Nacional que fue trasladado de Tumaco a Bogotá sin considerar su situación socioeconómica. En Cauca, el ejército incautó 5 toneladas de marihuana que serían enviadas a Estados Unidos y Centroamérica. La droga estaba camuflada en 260 bultos y pertenecería a la Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. La papa es el segundo alimento más consumido en Colombia. Después del arroz, es uno de los alimentos que nos identifican, pues científicos descubrieron que en la sabana cundiboyacense se cultivan papas resistentes al cambio climático. Crónica RTBC. Fritas, en su faceta al natural o llevadas a la sofisticación extrema, las papas son casi universales. Apetecidas compañeras de bocados aquí y allá, su fuerte es que se adaptan casi a todo. A la orden del chef. Listo, nos fuimos. Y a lo brusco que el clima se ponga. Son papas que trabajaban o cultivaban nuestros abuelos. Entonces es como bueno rescatarlas porque ya se habían perdido. Allí, en el verdor gélido de Carmen de Carupa, a escasos 100 kilómetros de la capital de Colombia, brotan unas con algo particular. Este es un tubérculo que como semilla tiene muy buena calidad genética, muy buena calidad fitosanitaria, entonces tú inicias de ahí. Arenosas, policromáticas, la variedad nativa, unas 38 clases de ese terruño cundinamarqués son ancestros vivientes de esas raíces que deleitan paladares. Algunas de esas variedades son resistentes a ese cambio climático, entonces a las sequías o a las altas lluvias. Aguantan extremos, de ahí que de estar abrazadas por la tierra pasaran a estarlo de pipetas y microscopios para algo así como paleontología gastronómica. Las papas nativas es uno de esos ingredientes. Generan bienestar por su alta cantidad de nutrientes, de antioxidantes y de tantas maravillas que contienen. Eso hace que sus células escogidas con recelo se conviertan en plántulas del futuro, guerreras in vitro que germinarán el temple humano ante la naturaleza. El Partido Liberal de Jair Bolsonaro pidió a la justicia electoral brasileña que anule los votos de unas 280.000 urnas usadas en la segunda vuelta presidencial. Para él hubo errores que habrían dado la victoria a Lula frente al actual presidente. Más noticias del mundo a continuación. China está viviendo múltiples brotes de coronavirus y sumó este martes 28.000 nuevos contagios, cerca de su máximo histórico desde el inicio de la pandemia del COVID-19. En Pekín, la capital, los casos se dispararon de 621 el domingo a 1.438 el martes, lo que obligó a las autoridades a confinar a la población. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel presentaron un frente unido contra Estados Unidos y arremetieron contra las sanciones occidentales. Ambos inauguraron en Moscú un monumento de bronce a Fidel Castro y se llenaron de elogios. Irán empezó a producir uranio altamente enriquecido al 60% en su planta de Fordo. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó este anuncio que encendió las alarmas de las potencias occidentales, que consideraron la iniciativa un desafío a los acuerdos de no proliferación de 2015. Estados Unidos y Rusia pidieron moderación a Turquía después de que su presidente Recep Tayyip Erdogan amenazara con lanzar una operación terrestre contra posiciones de los combatientes kurdos en el norte de Siria. La Fuerza Aérea Turca lanzó el domingo la llamada Operación Garra Espada, que hasta el momento ha dejado casi 40 muertos en territorio sirio. Llegamos a oportunidades, atentos, porque el Banco de la República tiene becas disponibles para estudios en el exterior. Acá les contamos cómo inscribirse. En oportunidades de becas de maestría, vaya a la página www.banrep.gov.co. Diríjase a la sección Noticias, de clic en Noticias y Novedades. Allí encontrará varias opciones. Seleccione la quinta, Programa de Estudios en el Exterior. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria. ¡Atentos! Las becas disponibles son en Doctorado en Economía, Maestrías en Administración Pública, Políticas Públicas,
públicas, Derecho Económico y Artes Plásticas. Y mucho ojo, la inscripción es a partir del 1 de diciembre hasta el 28 de abril de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Llega el Black Friday con ofertas que te deslumbrarán. Del 25 al 27 de noviembre, no te pierdas las increíbles ofertas de tus productos y marcas favoritas. Entra ya en www.blackfridaycall.com. Y seguimos hablando de la actualidad de este Mundial de Fútbol de Qatar. Y es que, bueno, en medio de este Mundial, ya el Manchester United dijo no más en relación con Cristiano Ronaldo, que por mutuo acuerdo el jugador no continúa en la institución. Y por otro lado, recordarles que nuestra representación colombiana, con el profesor Luis Fernando Suárez, tendrá su debut Costa Rica mañana ante la selección de España a las 11 de la mañana. Pero es momento de conocer más de todo lo que sucede allí en suelo árabe con nuestros compañeros de La Voz de América. Adelante, Nelson. Muy buenas noches.
honores y tiene un máster en engaño, pero yo mejor me callo y callo y callo, pero yo mejor me callo. Hoy es martes de invitado en RTVC Noticias y me acompaña Juan Mario de la Espriella, conocido como Juancho de la Espriella. Juancho, bienvenido. Mi vida, un abrazo muy cordial a todas las personas que nos están viendo y aquí estrenando un hijo musical, un nuevo álbum musical de los de Juancho que se llama Pa' los gustos los colores, con 14 canciones y que ya se encuentra en todas las plataformas digitales. Juancho, ¿cómo es eso de la pareja musical? A mí siempre me ha intrigado, que uno dice, es pareja musical de fulanito. Una de las cosas que hacen diferente nuestra música a todas las músicas del mundo es eso. Las figuras durante muchos años han sido el cantante y el acordeonero Diomedes Díaz, Juancho Royce, el binomio de oro, Rafael Israel, los hermanos Zuleta, Poncho y Emiliano, Silvestre Dangond, Juancho de la Espriella. ¿Y en este momento son qué? ¿Una tríada? En este momento somos un trío. Se oye feo, pero somos tres, Juancho de la Espriella, los de Juancho, con Carlos Mario Parra y con Jorge Clavijo. ¿Cuál cree usted, Juancho, que es el aporte de Diomedes Díaz al vallenato? Yo tengo por ahí, he leído muchas veces que puso la idea del cantante solista, que hizo aportes también en el ritmo. Usted que estuvo desde adentro. Diomedes. Para mí Diomedes es el artista más, comercialmente hablando, más grande que ha dado la música vallenata. Incluso yo voy un poco más allá, pero es una opinión personal. Para mí es el artista más grande que ha dado Colombia. Y el que separa un poco la idea de que el cantante y el acordeonero eran el mismo. Eso es como reciente, ¿me entiendes? O sea, todavía sigue como reinando en todo caso la idea de las parejas musicales, pero eso es como de 5, 6, 7, 8 años para acá que los cantantes empezaron como a tratar de imponer más imagen por encima del acordeonero, como una tendencia en carátulas de los discos, en todas estas cosas, como a manejarse como solistas. Una tendencia como actual que finalmente a mí, o sea, la figura a mí me parece que tanto el cantante, porque el cantante obviamente es principal, pero la figura del acordeonero es total y absolutamente trascendente e irreemplazable cuando de música vallenata se habla, ¿no? Abrimos este segmento con Para los gustos los colores, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese nuevo lanzamiento. Bueno, Para los gustos los colores es el segundo álbum musical que hacemos los de Juancho. Cuando yo fundo mi agrupación, todo estaba planeado en mi carrera musical, lo que yo he grabado en mi acordeón con Silvestre, con Peter, con Martín, pero parte del proyecto que tenemos en desarrollo es hacer música propia. Ahí nace Para los gustos los colores, tiene 14 canciones, salió hace un mes. Yo soy un convencido que la única forma que tiene una persona, un artista de por lo menos de salir del anonimato o de no copiar a otro, esto es con música, hay que hacer música. Y aquí estamos presentando nuestra propuesta musical. Juancho de la Espriella, bienvenido a RTVC Noticias. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a todas las personas que nos están viendo. Y aquí les dejo Para los gustos los colores. Busquen lo que les va a encantar. El que le gusta el vallenato tradicional, lo encuentra. El que le gusta el vallenato juvenil, un poquito más discotequero, también lo encuentra. Por eso se llama Para los gustos los colores. Buenísimo. Pa' los gustos los colores y ella pinta con honores. Tiene un máster en engaño, pero yo mejor me callo. Yo disfruto esa jugada. Para los gustos los colores, entonces, Carlos, ¿a usted le gusta el vallenato clásico, el moderno, cuál? Pues una combinación de todo, ¿sabe? Del clásico, del moderno, y ahí está, pues, para los gustos, los colores. A mí me gusta más el clásico. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana las citas al mediodía y también a las 7 de la noche. Que descansen. RTVC Noticias, emisión central.